Creo que todos somos conscientes de que el día de ayer, desde las 21:54, el Instituto Geofísico del Perú ha reportado un primer sismo de 6.0 a una profundidad de 45 kilómetros, a 42 kilómetros al oeste de Mala. Posteriormente también hubo otro sismo, un poco más tarde, de 3.5, y el día de hoy también hubo otro de 4.8, que de tiempo en tiempo nos hace recordar que estamos en un país con bastante riesgo. De la evaluación que se ha hecho en el trabajo del monitoreo de las emergencias, se ha podido consolidar una serie de daños. Puedo reportar al momento que hasta la fecha en el departamento de Lima existen, según reporte, 8 familias damnificadas, 68 familias afectadas, fallecidas hay, y una persona que está en proceso de evaluación toda vez que es un menor de 6 años en Chilca, cuyas características del fallecimiento se está evaluando para ver si la policía o la fiscalía determina si ha sido como consecuencia del sismo. Han ingresado a diferentes establecimientos de salud 20 personas policontusas, algunas por salir desesperadamente de sus hogares han sufrido algún tipo de lesión. Hay 2 viviendas inhabitables, viviendas afectadas hasta el momento son 21, de los cuales en Cañete hay 13, en Ollón hay 1. Luego tenemos vías también y tramos que han sido afectadas, son 11 tramos de vías que han sido afectadas por desplazamiento o por piedras que han sido arrojadas, mucho que se han desprendido de los cerros y han obstaculizado temporalmente algunas vías de comunicación, inclusive, como conocemos, la Costa Verde. La única vía que está prevista o está intransitable es en Yauyos, en Chinocay. Es el único sector que aún están trabajando y sería la última parte, la última vía que está por despejarse. Esa es en síntesis más o menos la evaluación de daños que se ha hecho hasta el momento, pero coincido contigo, Nicolás, el hecho de que debemos desarrollar una conciencia de prevención y una cultura de planificación. No puede ser que año a año podemos escuchar, como bien lo estás planteando y lo estás graficando, cómo las poblaciones se asientan en lugares que son altamente vulnerables, y eso es de conocimiento de las personas mismas que ocupan esos lugares. Para ese efecto, se invita a la población al simulacro familiar que este 29 inclusive se piensa hacer. Es un simulacro que visa justamente la orientación hacia la familia para que generen su plan familiar, que sepan qué hacer, cómo actuar ante un evento. Coincidentemente, el INDECI, a través del COE, lógicamente, estamos participando desde el 21 al 25 en un ejercicio internacional que se llama CIMEX. Es un ejercicio que justamente un escenario de 8.8 grados frente a nuestra capital nos va a poner en un escenario catastrófico. Y ante ese hecho, la red humanitaria internacional de respuesta, que está liderado lógicamente por las Naciones Unidas, nosotros somos parte de ese ejercicio, y el día de hoy, justo a las 9 de la mañana, se va a iniciar el proceso del ejercicio que va a durar hasta el día viernes, que no va a ser otra cosa que ponernos a prueba si estamos en capacidad de poder responder con nuestros planes de contingencia que todos los sectores, en todos los niveles, debemos tener. Claro, ahora, general Seijas, hemos recibido varios testimonios de personas que viven en laderas de cerros. Entonces, empiezan a caer piedras del cerro. Tienes que salir a refugiarte. ¿Dónde te refugias? Es más, ¿cómo te refugias si las vías de salida son absolutamente estrechas? Es decir, ¿cuál es la salvación para esta gente? ¿Cuál es el lugar seguro para estas personas? Justamente en cada distrito, en cada provincia, en cada región, tienen que hacer una evaluación real de la vulnerabilidad de la zona y evitar que las personas construyan. Acá el gran problema que tiene el país es la autoconstrucción. De manera muy recurrente podemos ver, hace muy poco, hemos podido apreciar acá en Lomo de Corvina, cómo la gente insistía en que tenía que vivir en una zona que era altamente vulnerable. La capacidad del movimiento que genera en un área como el suelo que permite la arena, que ellos, si bien es cierto, pueden tener una construcción y pueden ir construyendo ilegalmente, lógicamente, los pone como vulnerables ante un evento
como el que estamos viviendo. Entonces, no hay que insistir, hagamos un buen estudio, existe, las autoridades conocen perfectamente dónde está permitido y dónde no está permitido. Lo malo es que no ejercen la autoridad que corresponde y deben evitar que la autoconstrucción sobrepase sus capacidades. Si no, vamos a ver lo que bien tú dices. Ocupan áreas que no corresponden, muy pegadas a los ríos, muy pegadas a los cerros, o no tienen vías de evacuación correspondientes. Este 29, que si bien es cierto es un ejercicio familiar sin evacuación, por lo menos le va a permitir a la población poder hacer una pequeña evaluación y determinar qué área de su domicilio es la más sólida, quién saca a quién, si tengo mi mochila, si tengo lo que debo tener. Hoy que estamos viviendo una situación muy particular con el tema de la pandemia, tengo que tomar mis previsiones y justamente esta es una gran oportunidad. Yo creo que debemos volver a sensibilizar a la población. Sé que la pandemia nos tiene bastante complicados, no solamente al Perú, sino a todo el mundo, pero no debemos olvidar que somos un país permanentemente expuestos, en particular, a un sismo de gran magnitud, especialmente en nuestra capital. Ahora, el tema es, digamos, esto es lo que corresponde a la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no es cierto? Es decir, el tener un plan de evacuación, el haber preestablecido las zonas seguras, el tener una mochila de emergencia, pero el asunto de fondo corresponde a las autoridades. Es decir, si estamos diciendo hace rato que hay gente que está viviendo en zonas altamente vulnerables y que no deberían estar ahí porque permanecer ahí es un riesgo para su vida y además para perder todo lo que tienen, porque todo lo que tienen está ahí y lo van a perder si hay un sismo de alta intensidad. Entonces, ¿en qué momento se van a empezar a hacer las cosas? Porque ustedes dan recomendaciones, pero ¿quién debería aplicarlas? Sí, soy consciente de tu pregunta y de la responsabilidad que cada uno debe asumir. En el caso del INDECI, el INDECI proporciona el asesoramiento técnico a todo el sistema. Los ejecutores son las regiones, las provincias y los distritos. Ahí las autoridades deben hacer la correcta evaluación y prohibir justamente las construcciones, y tienen que incorporar en todos sus planes el tema de gestión de riesgo. No solamente las autoridades gubernamentales, inclusive las privadas. Toda entidad que va a hacer una construcción tiene que incorporar conceptos de gestión de riesgo. De no ser así, vamos a estar expuestos permanentemente, año a año, a una situación catastrófica. Una última pregunta, general. Ustedes han hecho una proyección de lo que implicaría un sismo de alta intensidad en Lima. Solamente denos esa cifra para que la gente tenga conciencia. ¿Cuánta gente moriría en Lima si nos agarra un terremoto de más de 8 grados, así como estamos? En el ejercicio que se está haciendo el día de hoy, a las 9 de la mañana que va a empezar, con una intensidad de 8.8, se calcula un aproximado de 800.000 fallecidos en la primera información preliminar. Y la afectación sería más de 1.200.000 viviendas. Eso en un sacudimiento intenso de por lo menos de 3 a 4 minutos, que es los estudios que el Instituto Geofísico del Perú ha hecho. Ellos nos han dado el escenario de riesgo y eso nos debe tomar, como repito, una conciencia de prevención y desarrollar una cultura de planeamiento a todos, sean privados o estatales. Todos debemos desarrollar esa cultura.